Hola, me llamo Santiago Aristizábal y junto con mis compañeros Nicolás Coronado y Andrés López vamos a presentar eh, nuestro proyecto de diferentes integraciones económicas. Bueno, como ya lo mencionamos antes, vamos a presentarles nuestro proyecto sobre integraciones económicas, nuestra presentación. En este caso hemos seleccionado diferentes 5 tipos de integraciones económicas y a continuación les voy a presentar cada una. Bueno, para el caso de África tenemos el Tratado de Libre Comercio Africano. Para el caso de América tenemos el TLC, el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. Para Asia tenemos la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Para Europa tenemos la Unión Europea. Y para Oceanía, por último, tenemos el Foro de las Islas del Pacífico. Entonces, con estos 5 integraciones económicas, a continuación vamos a hacer una presentación de cada una explicando sus conceptos y todo en general. Gracias. Hola, me llamo Santiago Aristizábal y hoy les voy a hablar sobre un tipo de integración económica. Esta integración económica que vamos a tocar hoy es el Tratado de Libre Comercio Africano. Este tratado se dio a reconocer en Kigali, la capital de Ruanda, en África, un país de África, el 21 de marzo del 2018. Después, el 30 de mayo del 2019, tras ratificarlo a 23 países, esto se aprobó y lo que hizo esto fue que se esparciera a más de 44 países en el continente africano. Como ya saben, bueno, los países que son miembros de este Tratado de Libre Comercio son 44 países en el continente africano. Una de las razones principales por las cuales se hizo este tratado de libre comercio en África, tenemos uno de sus objetivos principales pues centrales, es como impulsar las economías africanas mediante la armonización de la liberación del comercio, o sea, alrededor del 90% de los bienes. Entre las subregiones del continente, de acuerdo con las comisiones económicas, pues para África de la Organización de las Naciones Unidas, o sea, la ONU, es probable que el comercio intraafricano aumente en un 52,3% bajo el AFCFTA, que es con esto de este libre comercio en África. Bueno, esta proposición del comercio también servirá para fomentar un sector industrial más competitivo en esta área, al tiempo que promover la diversificación económica. La eliminación de los aranceles creará un mercado que beneficiará las economías de escala. Los países a su vez podrán acelerar su desarrollo industrial por medio de la eliminación de estos aranceles, este impuesto entre los países que en sí indirectamente son perjudicados y limitan cierto tipo de importaciones entre estos países, pero por medio de este Tratado de Libre Comercio Africano, esto se va a facilitar y va a ser mucho más flexible. Otra de las razones por las cuales, una razón como un poco más pequeña, es por la cual querían tener este Tratado de Libre Comercio Africano, es que no quieren depender de fuentes externas de petróleo, no quieren importar petróleo fuera del continente,
a otros países, sino que más internamente, y así pueden solidificar una economía más estable y todo puede ser más estable gracias a ello, sin depender de externos. En cuanto a petróleo, que pues es un recurso que maneja pues que controla la economía mundial actualmente, lo cual es un punto positivo, y que solo dependan de sus fuentes de petróleo del continente y se ayuden entre sí por medio de este acuerdo de 44 países, lo cual se me hace increíble y una muy buena idea. Bueno, eh, en cuanto al tipo de integración que este sistema maneja, que este Tratado de Libre Comercio Africano es una integración regional. ¿Por qué? Porque en este Tratado de Libre Comercio eh, hay muchos países involucrados de una región, de una sola área geográfica que sería África. Entonces, por eso yo creo que es una integración regional por estar ubicado en un área, en la misma área geográfica, en la misma región, un solo continente africano, y son varios países que están involucrados, no son dos, entonces no sería una unilateral. Entonces por eso yo creo que es una regional. Muchas gracias. Hi, my name is Santiago, and today I'm going to talk about um, Africa Free Trade Agreement that it's been thought to be really useful nowadays with this continent. Uh, it has implied certain kind of things in order to make it possible. So in this case, I think it's a really useful trade agreement because they are no longer depending on other overseas countries such as Europe or other kind of like continents like America. They are more united when it comes to certain kind of resources such as like petroleum, or like we call it gas, or any kind of like element when it comes to free trade. So this agreement is in another way, like I was thinking that it's really useful when it comes to like they thought about it when they made it, like not to be involved with other like like in order to avoid certain kind of taxes as well. So they are saving money with taxes, they are more united, they help each other in order to grow together, and like they can succeed with this kind of new agreement. And yeah, and that's why they can save money in certain kind of things. Buen día. El TLC o Tratado de Libre Comercio tiene como objetivo principal eliminar todas las barreras o obstáculos que se generan entre la comercialización de dos países a nivel internacional. Es por este motivo que distintos países a través del tiempo han creado estas alianzas con el objetivo de incursionar en nuevos mercados y de esta manera satisfacer las necesidades de productos que no se encuentran en un país pero se pueden conseguir en otro, y de esta manera establecen políticas que permitan ese intercambio generando beneficios para ambos países. El día de hoy hablaré sobre el TLC que se llevó a cabo entre Colombia y Estados Unidos. Este TLC ha tenido distintos puntos de vista y ha generado una gran controversia a nivel internacional. Este acuerdo internacional se llevó a cabo el 21 de octubre del 2011 y comenzó su implementación el 15 de mayo del 2012, tras su firma entre el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, los cuales, mediante su gabinete y las distintas instituciones que se encuentran en Colombia, determinaron que era viable para el crecimiento de ambas economías. Este acuerdo se comenzó a implementar
de acuerdo al decreto 993 del 12 de mayo del 2012, el cual promulga el acuerdo entre ambos países con el objetivo de generar políticas que permitan la comercialización y de esta manera tanto colombianos como estadounidenses puedan beneficiarse mediante el comercio internacional. Este acuerdo es importante tener en cuenta que cada una de las naciones, tanto Estados Unidos como Colombia, tiene algunas bondades con respecto a otras. Entre estas podemos encontrar que Estados Unidos a nivel internacional es una de las potencias más importantes del mundo y uno de los líderes a nivel internacional. Es por este motivo que su economía es fuerte. Adicional a eso, su moneda principal es el dólar americano, una moneda que influencia a todo el mundo y que actualmente podemos ver graves afectaciones con la consecuencia del dólar, ya que nosotros, al igual que muchos países del mundo, estamos directamente implicados en su variabilidad. Estados Unidos es una economía muy fuerte que, aunque ha tenido distintas crisis como la crisis del 2008 que generó una gran repercusión a nivel internacional como consecuencia de la globalización de las naciones, ha sido una economía creciente que, pese a la pandemia, pese a distintas circunstancias, ha logrado consolidarse y de esta manera generar alianzas comerciales con distintos países. De igual manera, vale la pena recalcar que Colombia tiene una gran capacidad productiva en cuanto a mano de obra, servicio, y adicional a eso su posición geográfica y sus políticas permiten que la agricultura sea un elemento diferenciador en la industria internacional. El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia es un acuerdo bilateral. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto una nación como la otra deben estar de acuerdo y deben buscar beneficios para que de esta manera tengan un excelente rendimiento, el mejor comportamiento en el acuerdo internacional. Sin embargo, esta negociación ha tenido tantas discrepancias en el hecho de que se dice que Estados Unidos cuenta con mayores beneficios con respecto a los de Colombia. Entonces vamos a revisar en qué aspectos principales se formuló este acuerdo internacional de libre comercio. Es que primero tenemos una preferencia en los aranceles. ¿Qué pasa con este tema de los aranceles? Estos aranceles son definidos como una barrera de proteccionismo que busca incrementar el valor de los productos importados con el objetivo de proteger el producto fabricado en la nación en específico. Entonces, al reducir nosotros las tasas de arancel, podríamos tener beneficios o afectaciones, ya que permitimos el ingreso de distintos productos provenientes de Estados Unidos sin generar ningún beneficio. Es por esto que es muy importante que se presente, que se genere un equilibrio entre nuestras exportaciones y nuestras importaciones con respecto a nuestro país aliado, Estados Unidos. En segundo lugar, hablamos de la posibilidad de la competencia en otros mercados. Ya estamos comenzando a realizar muchas más exportaciones. Tenemos la capacidad de competir en un mercado internacional, en específico de Estados Unidos, ante distintas potencias de fabricación, ¿cierto? Como Irán en petróleo. Estados Unidos siempre tiene un mercado abierto, permite el ingreso de distintos productos. Entonces nosotros debemos tener productos que estén acordes a estas necesidades y exigencias del mercado para lograr ser interesantes, lograr ingresar a este mercado y poder recibir una muy buena aceptación y de esta manera aumentar el número de exportaciones hacia Estados Unidos. En tercer lugar, hablamos sobre el aumento de las exportaciones no minero-energéticas. ¿Qué quiere decir esto? Colombia anteriormente solo exportaba petróleo, ahora estamos en un top en donde comenzamos a mirar y analizar el potencial que tenemos en la agricultura, exportando flores, exportando café, entre otros alimentos en los cuales nosotros podemos destacarnos respecto a la competencia y de esta manera que nuestra balanza comercial comience a levantarse en el tema de exportaciones, ya que nosotros somos muy buenos importadores desde Estados Unidos, pero en exportaciones aún estamos en niveles muy inferiores con respecto a el mercado, a lo que se pretende en este tipo de acuerdos. También hablamos de la mejora en el clima de inversión. ¿A qué hace referencia esto?
a nivel internacional se generan distintos niveles de inversiones extranjeras y Estados Unidos es uno de los países que genera mayor nivel de inversión extranjera en Colombia, lo cual genera distintos beneficios como el tema del aumento en las oportunidades laborales, la inclusión de nuevas tecnologías para facilitar la eficiencia y productividad de los fabricantes en Colombia, entre otros. Entonces, digamos que al recibir esta ayuda o esta correspondencia de parte de Estados Unidos, logramos ser una nación mucho más fuerte en este tema y se genera un mayor flujo de efectivo en dólares que contribuye a la economía de Colombia. De igual manera, gracias al atractivo turístico que tiene Colombia a la hora de realizar y afirmar este TLC, se comienza a recibir distintos informes que mencionan que Estados Unidos tiene la mayor cantidad de viajeros, de turistas que visitan nuestro país con el ánimo de conocer la naturaleza, la belleza de los sitios turísticos que tenemos y de una u otra manera esto también genera un gran atractivo que contribuye a la economía del país. Sin embargo, después de hacer un análisis de estos distintos acuerdos, han logrado determinar que sí existen unas desventajas en cuanto a que se desprotegen algunos sectores económicos, ya que como yo tengo beneficios a la hora de exportar y mis productos no llegan con arancel a Estados Unidos, sucede lo mismo en el otro lado. Yo reduzco los aranceles de los productos provenientes de Estados Unidos. Entonces hay distintos sectores en donde se ven afectados, ya que Estados Unidos puede ingresar con productos tal vez de mejor calificación a un precio inferior o igual a los productos que se fabrican en este país. También hay un distinto desajuste en los ingresos tributarios, ya que pues somos uno de los países que más le compra a Estados Unidos y pues a la hora de no recibir arancel pues realmente no estamos recibiendo un impuesto que contribuya con el sostenimiento del Estado, de la nación. Entonces digamos que la invitación de esto es aumentar exportaciones. También hablamos que ingresamos a un mercado internacional en donde encontramos máximos niveles de fabricación, certificaciones internacionales de calidad que buscan potencializar productos diferenciales en un mercado competitivo. Y en muchas ocasiones, por distintas falencias o fallas que se generan en Colombia, nuestra capacidad de productiva es limitada y no tenemos el máximo nivel de eficiencia. Por eso es que la invitación con este desacierto es a crear distintas estrategias o mecanismos que nos permitan aumentar este nivel de productividad, aumentar nuestras cadenas de suministros para ser más competitivos en este tipo de mercado y de esta manera tener el máximo nivel de beneficios. Okay, to sum up all the information about America, it's important to say that there are different countries around the world which wants to look for alliances between developed countries to create better results in terms of imports and exports. It's really important to know that when a country think about a creation of an alliance, they need to get a win and win between the different parts of the agreement, since sometimes it doesn't happen. So that's why the majority of the countries are thinking in the protection of themselves, since they are in front of an international market which have important things that countries like Colombia must work on to get the better results in the market. That's why different countries like China are thinking control around the economy in the world. A nivel mundial, el continente asiático ha tenido una gran acogida y un crecimiento exponencial en su economía gracias a la interacción de distintos agentes internacionales, la globalización, el intercambio de monedas que favorecen este tipo de nación y este tipo de continente. Es por ese motivo que hoy hablaré acerca de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, también denominada como ASEAN, la cual fue establecida el 8 de agosto de 1967 y en esa misma fecha entró en su implementación.
La sede en la que se firmó este acuerdo fue la sede de Jakarta en Indonesia. ¿Por qué ha nacido este tipo de acuerdo? Principalmente busca la integración de los países que se encuentran en la zona, en la región asiática, con el objetivo de implementar estrategias que permitan beneficiarse unas de otras de acuerdo a sus productos de mayor interés. ¿Cuáles son los países miembros de este acuerdo? Está Brunei, está Darussalam, está Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam, teniendo como país observador para garantizar el correcto desempeño de todas las funcionalidades y acuerdos el país de Papúa Nueva Guinea. De acuerdo a la información recaudada acerca de este acuerdo, vamos a encontrar 5 principales ideas en las cuales se fundamenta la negociación entre los distintos países pertenecientes a la asociación. Encontramos una aceleración económica. El objetivo general de este tipo de aceleración es que todos los países que pertenecen a este acuerdo siempre se destaquen por tener el máximo nivel de rendimientos y entre una y otra se puedan ayudar en caso de ser necesario. De igual manera, se habla de fomentar la paz y la estabilidad nacional, relacionado muy fuertemente con el tema de generar una equidad entre las distintas naciones y disminuir los altos índices de pobreza que se pueden encontrar en esta región. Adicional a eso, crear una zona única de libre comercio en donde se vincula con la reducción de aranceles para de esta manera delimitar y eliminar cualquier tipo de barrera comercial que interfiera con el traspaso, la importación o exportación de mercancías. Es por este motivo que en algunos países se ha logrado disminuir algunas tarifas de arancel al 0% o al 5%, pero el objetivo principal es permitir el libre comercio entre las naciones pertenecientes al acuerdo. Por otro lado, se encuentra la circulación de bienes, capitales y mano de obra entre los distintos lugares y países pertenecientes al acuerdo. Existen algunos tipos de desaciertos. También podemos hablar que al ser una zona, una región que ha tenido un alto impacto en su productividad, ha generado distintas afectaciones ambientales. Es por este motivo que muchas personas, muchos habitantes de esta región deben utilizar mascarillas, dado el alto nivel de contaminación producido por la alta productividad de los productos que se importan y se exportan entre ellos. Adicional a eso, la integración económica puede generar distintos malestares, ya que se busca que que todos los países pertenecientes a este acuerdo tengan el mismo horizonte y accedan a la mejor política que los beneficie entre sí, dejando de lado sus intereses particulares para comenzar a pensar mediante sus intereses generales. De igual manera, la disminución de diferencias económicas, podríamos decirlo, es un país, es una región en donde se encuentran distintos tipos de gobierno y esto genera afectaciones. Encontramos monarquías, encontramos lugares donde existe la democracia, como hay otros en donde no existe ningún tipo de democracia y ahí son dictaduras. Entonces digamos que el objetivo principal de este tipo de alianza es generar un acuerdo entre estos países para mitigar todas estas posibles afectaciones y alcanzar los acuerdos esperados para el crecimiento de este grupo de países. Gracias. In terms of the agreements in Asia, it's important to know that Asia is an economy which have growth in the few years. That's why it's important taking into account that they want to protect themselves and all the decisions they are going to take are thought in different aspects like political, social, economic and culture aspects to get the better results and a good integration between all of them. So the idea is to create a dynamic interaction between them and also export products from other countries around the world, since the imports and exports will help them to improve the results of the economy in the country.
Hoy les voy a hablar acerca de la Unión Europea, principal integración económica y comercial presente hasta el día de hoy en el continente europeo. La Unión Europea como organización se funda en el año 1957, gracias a los Tratados de Roma. Esta integración es del tipo Acuerdo Comercial Regional, o también la podríamos clasificar como una organización supranacional, lo cual quiere decir que es un organismo internacional en el cual los países que son parte de este delegan ciertas funciones en tema económico, legislativo, judicial y ejecutivo, permitiendo así que la organización busque un bien común para todos los países que son miembros de la organización. Aunque se funda en el año 1957, esta ya contaba con una historia previa, ya que en el año 1951 se firma el Tratado de París. Esto es posterior a la Segunda Guerra Mundial y principalmente dio origen a la Comunidad Europea de Carbón y Acero. Esta organización o esta institución lo que buscaba era un establecimiento económico en los países firmantes en temas de comercialización de carbón y acero, permitiendo así el desarrollo de estas naciones posterior a la guerra. Los principales países firmantes en el año 1951 fueron Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos. Como ya les había contado previamente, en el año 1957 se firman los Tratados de Roma, los cuales son dos. El primero da origen a la Comunidad Europea y el segundo da origen a la Comunidad Europea de la Energía Atómica, que junto con el ya fundado o la ya organizada Comunidad Europea de Carbón y Acero dan origen a lo que es la Unión Europea en sus primeras fases. En el año 1965 se firma el Tratado de Bruselas, donde se crea la Comisión Europea, la cual es la encargada de integrar el ejecutivo de estas tres instituciones creadas previamente. En el año 1986 se empiezan a dar pasos hacia lo que es la Unión Europea como la conocemos hoy, pasando desde el mercado común hacia el mercado interno. Esto con la firma del Acta Única Europea, que se firmó en Luxemburgo y La Haya, contribuyendo a lo que conocemos hoy como la Unión Europea. En 1992 se firma el Tratado de Maastricht. Este establece los dos pilares faltantes para la organización como la conocemos. El primer pilar se refiere a la política exterior y la seguridad común, y el segundo pilar se refiere a la justicia e interior. Posteriormente, en el año 1997, se firma el Tratado de Ámsterdam, en el año 2001 el Tratado de Niza y en el año 2007 el Tratado de Lisboa, siendo este el más reciente tratado firmado por la Unión Europea y el que aún se encuentra en vigencia, y estos tres se encargaron de reformar y actualizar los tratados y los acuerdos previamente firmados por los países miembros de la organización. Actualmente, aparte de los 27 países que ya son miembros de la Unión Europea, hay 7 candidatos oficiales que han presentado sus postulaciones para ser parte de la Unión, estando dentro de estos países Albania, Macedonia del Norte, Moldavia, Montenegro, Serbia, Turquía y Ucrania, siendo Ucrania el que es más representativo teniendo en cuenta los sucesos que hoy en día están ocurriendo con respecto a la guerra entre Ucrania y Rusia, permitiéndole así a Ucrania obtener un respaldo internacional, en este caso de los países que pertenecen a la Comunidad Europea, para de esta forma evitar enfrentamientos a largo plazo. La Unión Europea posee una estructura organizacional la cual le permite el funcionamiento en su día tras día. Esta organización se conforma por 7 instituciones principales que son las que se encargan de las diferentes funciones que se encuentran dentro de la organización. En la estructura de la Unión Europea podemos encontrar una similitud con el sistema de distribución de poder clásico, aunque la Unión Europea no considera este como el sistema de distribución de poderes, aunque sí sus organizaciones e instituciones cuentan con funciones propias de cada una de las ramas de los poderes, como puede ser, por ejemplo, el Parlamento. Es un sistema bicameral
el cual cuenta con el Parlamento Europeo, siendo este la Cámara Baja, y el Consejo de la Unión Europea, siendo esta la Cámara Alta. En el Parlamento Europeo se encuentran los principales representantes de todos los ciudadanos de la Unión Europea, siendo estos elegidos a través de un sistema democrático en el cual se representan directamente por la cantidad de votos que cada estado o que cada nación puede aportar en este caso. El Consejo de la Unión Europea está conformado por representantes que son delegados de cada uno de los estados. Estos ya no son de elección popular, son puestos ahí por cada uno de los estados, como lo mencioné previamente, y trabajan en conjunto con el Consejo Europeo. En la rama ejecutiva podemos encontrar la Comisión Europea, que es el principal ente encargado del manejo ejecutivo de las funciones ejecutivas dentro de la Unión Europea, y también podemos encontrar el Consejo Europeo. En el Consejo Europeo se encuentran los 27 representantes de los países, los podríamos llamar los presidentes, y son los encargados de dar cierta interrelación a temas políticos que se pueden presentar dentro de la Unión. En la rama judicial encontramos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que son los encargados de realizar la mediación entre las diferentes instituciones que hacen parte de la Unión, e incluso pueden llegar a mediar entre los diferentes estados y personas naturales o jurídicas con los estados o con la Unión Europea. El Tribunal de Cuentas Europeo es este último organismo que hace parte de la rama judicial, y este tiene la función de fiscalizar y revisar el manejo de dinero que se da a las instituciones de la Organización de la Unión Europea. Por último, desligado de estas tres ramas, encontramos al Banco Central Europeo, quien es el principal encargado del manejo de políticas económicas y monetarias dentro de la Unión. También es el encargado de la emisión del euro y el control de los diferentes bancos centrales que pertenecen a la Unión. Podemos encontrar que hay diferentes países que no han adoptado el euro como moneda local, teniendo como base creencias de que su economía no puede depender de este sistema monetario. También esto se ve influenciado por los diferentes sistemas políticos que se encuentran en los diferentes estados que son pertenecientes a la Unión Europea. Europe has had a constant evolution since the beginning of the first communities, bringing also the need to trade and carry out human, knowledge, and economic exchange, thus leading the different states to recognize the potential power that can be established as a whole. This has led them to make very important regional integration that established them as a commercial power in today's globalized world. Additionally, they have reached the point of economic integration through the unification of the currency so that it has a stability backed by all the economies that belong to this union. There is no doubt that this is an important case to study in order to determine the benefits and disadvantages that this might represent with the purpose of developing new integration strategies that may be beneficial for the world. La siguiente integración, la cual revisaremos, se encuentra en el continente de Oceanía. Esta se trata del Foro de las Islas del Pacífico. El Foro de las Islas del Pacífico fue fundado en el año 1971 como el Foro del Pacífico Sur, y posteriormente, en el año 1999, cambia su nombre al Foro de las Islas del Pacífico. Esto con el fin de ser más inclusivos con los territorios que se encuentran en el Pacífico, tanto norte como sur. Esta integración es de tipo acuerdo comercial regional. Actualmente cuenta con 19 miembros permanentes y un miembro asociado. El foro surge como una propuesta del primer ministro de las Islas Cook, Albert Henry, respaldado por el gobierno de Nueva Zelanda, donde inicialmente se da la primera reunión de esta organización. Su principal objetivo es mejorar la cooperación entre los países y así como mejorar el bienestar económico y social de los pueblos que se encuentran en este territorio. Australia y Nueva Zelanda son los países más representativos en esta unión, lo cual lo hace el principal objetivo comercial del resto de miembros del foro.
La población de Australia, que es el territorio más grande de los miembros pertenecientes al foro, tiene una población que duplica a la del resto de miembros combinados. Esto lo hace en el miembro más grande y también con la economía más desarrollada. El Foro de las Islas del Pacífico tiene una estructura organizacional jerárquica, donde su primera institución y la más importante es la Secretaría del Foro de las Islas del Pacífico. Esta se subdivide en 4 elementos o en 4 divisiones que son encargadas de la gestión de una variedad de programas en cada área específica. Por ejemplo, podemos encontrar al área de desarrollo y política económica, como también el área de comercio e inversión, asuntos políticos internacionales y legales, servicios corporativos. El secretario general es designado por un periodo de 3 años y este es elegido por los miembros o los líderes de los Estados miembros. El secretario general también automáticamente se configura como el presidente permanente del Consejo de Organizaciones Regionales del Pacífico. Esta organización consta de 8 instituciones que actúan en los territorios del Pacífico. Oceania represents a special case since it has many small territories whose economic dynamics and geographic location make it difficult to achieve a position in the global market, which is why it is so important to create integrations that help strengthen the trade relations of these territories, as well as giving them the possibility of presenting themselves as a common front to their counterparts in the market. Organizations such as the Pacific Island Forum provide the space for the necessary agreement to be reached for the region and allow for its generalized development.